Entonces, buenos días, en la unidad número 5, titulada Modernidad y Posmodernidad en el Arte Peruano Contemporáneo, que forma parte del Seminario de Arte Peruano, vamos a dedicarnos a analizar un poquito más y con detenimiento la agrupación espacio, como un ejemplo claro de la introducción del universalismo en el arte y la arquitectura de nuestro país. La agrupación Espacio es una agrupación que aparece en el panorama de la escena cultural del país en 1947. Como todos los demás casos, pues llega un poco tarde, ¿no? Llega un poco tarde, pero bueno, llega en el momento preciso en el que se está haciendo una transformación importante en el Perú, una transformación que debe poner o que exige una nueva mirada hacia el desarrollo de las ciudades, ¿no? Si algo tenemos claro es que el papel de las ciudades a partir de 1940 en nuestro país va a ser gravital. Si algo tenemos claro es que no podemos hablar de cultura, no podemos hablar de arte, no podemos hablar de arquitectura sin desvincularlo a la función de la ciudad. Una ciudad que veremos como en esa segunda mitad del siglo XX, a pesar de que va a tener buenos ejemplos de desarrollo, sin embargo es una ciudad que va a ser atacada por distintos frentes, ¿no? Atacada, desfragmentada, demolida en algunos lugares, maltratada, para luego, como ave fénix, renacer de las cenizas. Pero, ¿qué plantea la agrupación Espacio? Bueno, aquí tenemos un texto que nos puede ilustrar un poquito este tema, ¿no? Y vamos a dar unos minutos para que ustedes lo lean y luego haremos un comentario en general. Entonces retomamos el texto y lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿cuál es la postura de la agrupación Espacio respecto al Em, futuro? ¿Perdón? ¿Hola? ¿Hola? ¿Yo podría comentar algo? Sí, soy Lorena. Sí, sí, pero espera, pues, Lorena, iba a hacer yo la pregunta. Ah, sí. Ok, ya participa, pero... No, no, ya está bien, ya. Pero lo primero es encuadrar, pero ok, muy bien, no sé qué es lo que quieres decir. A ver, coméntanos que estamos dispuestos a escuchar. No, no, pregunte nomás y No, no, disculpe por no, no te preocupes. interrumpir. No, no, dime. A ver, Bueno, más que todo, a mí me ha gustado bastante el video y de acuerdo al este fragmento del texto, tiene mucha relación porque, como lo dije anteriormente, yo que estudio arquitectura, em, la naturaleza es una parte muy esencial cuando se construye algo, porque sin la naturaleza no hubiera arquitectura, porque según lo que dice la escuela de la Bauhaus, uno de los puntos de la arquitectura es que la forma se adapte a la función. Entonces, si nosotros nos ponemos en la postura de este texto, lo que dice es que esta misma función que, por decirlo así, decora a la naturaleza, em, es como una especie de fondo con comunicación con la sustancia. Entonces, guarda mucha relación el texto con lo que ha dicho el video, porque en términos más coloquiales, es como que si la arquitectura moldea a la naturaleza. claro. Y, y bueno, eso era lo que quería comentar. Ok, muchas gracias. Interesante, ¿no? Interesante la postura porque, claro, es un discurso que nos cambia la perspectiva de cómo interrelacionamos la arquitectura con el espacio, ¿no?
¿Qué otras ideas pueden surgir? ¿Qué otras ideas o puntos de vista les motiva este texto? ¿Alguna otra idea? ¿Ah? Yo creo que en esta arquitectura que vamos a ver ahora, cambia completamente el sentido que teníamos antes, ¿no? De belleza, que era todo adornado o con un montón de detalles. Ahora es más simple, ¿no? Más plano, Claro. Sí, ese es un como elemento hemos visto, pues, importante. ¿no? En el video. Así es, interesante también, ¿no? Pero ¿por qué llega el hombre a esa actitud de desornamentar su planteamiento arquitectónico, su visión de cómo debe ser la arquitectura? ¿Se han preguntado eso? Porque Porque cambia el claro, pensamiento. Ahora ok, Claro, lo importante es la esencia. ok, un tema es el tema de la esencia. Gracias, Adriana. y Lorena, yo creo que también es por lo que dijo mi compañera, más que por la esencia, es porque la forma en que cambia es porque la naturaleza crece, entonces los estilos van avanzando y por eso es que el hombre tiene que adaptarse a la esencia propia de la naturaleza. ok. ¿Alguna otra idea más? ¿Alguna otra idea más que pudiéramos señalar? Eh, a ver, ¿a quién llamo esta vez? Chan, chan. Camila Canterac. ¿Qué idea, qué otra idea podría sugerir? Camila, creo que se ha quedado dormida. Eh, Victoria Calderón. Ujú. Sí, profesor. Bueno, yo Hola, ¿qué tal? por Buenos lo que días. entendí del texto, buenos días, es que, bueno, con este cambio ¿cómo se dice? De época, como decía el video, ¿no? A partir de la revolución industrial hay como que una idea de progreso, entonces hay un cambio de mentalidad, pues, ¿no? Como decía Adriana. Entonces, al mismo tiempo, como vi en uno de los ejemplos de arquitectura del video, eh, ya no se quiere que la arquitectura sea un poco más simple y sin tantos ornamentos como era antes, ¿no? Así es, así es. Has dicho un punto clave, ¿ah? Has señalado un punto clave, Victoria, el tema de la industrialización y el progreso. Son elementos importantes porque recordemos que la modernidad que estamos hablando, la nueva modernidad, vamos a llamarlo así, se sostiene justamente sobre esa visión de industrialización y se sostiene sobre esa visión de progreso. Entonces, una visión así necesita evidentemente transformar un punto de vista y cambiar una actitud, ¿no? Sí, Camila, te despertaste. No, profesor, disculpe porque No, no tengo te problemas preocupes, con no mi... te preocupes, no te preocupes. Estoy tomando el pelo. Cuéntame, a ver, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, yo lo que opino, bueno, mi percepción fue que se fue cambiando poco a poco la mentalidad. Bueno, ya no se empezó a elegir más lo que es el minimalismo. O Ya, sea, menos es más. Y claro. justamente, bueno, estas nuevas formas de expresión cambiaron también lo que es la arquitectura, bueno, antigua. Los edificios antiguos se vieron como obsoletos, como viejos, como pasados. Eso también pasó, creo, en los años 20, cuando se empezaron a todas estas, de un momento a otro llegó, bueno, estas movidas, estos distintas corrientes. Justamente también por eso creo que se le conoce como los locos años 20. Bueno, el punto es que, para no salirme del tema, es que estas nuevas corrientes lo que hicieron fue cambiar la perspectiva de los artistas también,
porque ya no se buscaba lo que es bueno, plasmar exactamente igual a como se veía la naturaleza, Ya, sino que se buscaba un nuevo equilibrio tratando de que en esencia esté la naturaleza, pero a través de sus visiones distintas de estas. No sé ya, si me ok. dejé entender. Ok, más o menos entiendo que como que un lenguaje nuevo por una nueva época, ¿no? Una cosa así, que Sí. lo pasado ya no se puede aplicar. Eso es interesante porque está relacionado con las primeras líneas del texto, ¿no? Dice, el mundo contemporáneo trae al campo de la historia un cambio fundamental. Gracias, Camila. En todos los dominios del ser, del conocer y del actuar. Es decir, hay un replanteamiento de todo. Y ese replanteamiento del todo no solo va al epidermis, es decir, a la parte formal, al exterior, sino es un replanteamiento de mentalidad, que es el ser, es un replanteamiento de la forma como nos relacionamos con el entorno, ahí tiene que ver el progreso, que es el conocer, y la forma de actuar, que es el hacer, ¿no? El arte, ¿no? La parte ya del hacer. Entonces ahí nos damos cuenta cómo ese replanteamiento moderno que viene después de la Segunda Guerra Mundial y está conectado con la industrialización, pues transforma, ¿no? Transforma toda esta sociedad. Y eso no es gratuito, que esto es lo importante, sino que Agrupación Espacio, cuando plantea estas cosas en el Perú de 1947, estamos hablando de que ya hay unas fuentes, ya hay unas evidencias, como lo hemos visto en el video, ya existe un pasado sobre el cual podemos asentarnos, hay unas experiencias ya de construcción, hay unos ejemplos mayúsculos, hay unos maestros, arquitectos que están dirigiendo esos cambios, ¿no? Y que, bueno, podemos señalarlos rápidamente para no redundar en lo que ya hemos visto en el video, ¿no? Por ejemplo, Frank Lloyd Wright, ¿no? Que propuso realizar una arquitectura en armonía con la humanidad y el entorno, ¿no? En el video hemos visto la casa Kaufman sobre la cascada. Aquí tenemos el Guggenheim de Nueva York, ¿no? Una de las obras más impresionantes e importantes de Lloyd Wright en la ciudad, ¿no? Fíjense cómo el contexto de un museo, de una sala de exposición, se convierte en un modelo, en un prototipo que incluso sigue siendo utilizado hoy día en distintas escalas, ¿no? En el Vaticano, el nuevo acceso al Museo del Vaticano utiliza una rampa muy parecida a la de George Wright. Aquí en el Museo Vicus también tenemos la misma idea de la rampa de acceso. Es decir, que diríamos que la idea de una construcción que maneje el espacio interno y que no es compartimentado, sino que es un espacio que fluye, es un planteamiento muy importante en la arquitectura moderna, ¿no? Y además también una nueva visibilidad, ¿no? Una visibilidad que escapa al decorativismo para encontrar su propio lenguaje. Lo mismo vemos con Aalto, ¿no? Aalto es de Finlandia, Joy Wright es norteamericano, pero los dos tienen ideas similares, ¿no? Y Aalto propone una arquitectura sostenida en proyectos cuyas formas se basan sobre verdaderos valores humanos. O sea, Aalto hace una arquitectura que tenga un sentido para la gente, que no sea simplemente un funcionalismo técnico, o sea, que sirva, sino también en el que se encuentre una armonía con lo que busca el ser humano, ¿no? Y un ejemplo de ellos es esta iglesia, la iglesia del Santo Espíritu, Heilig Geist, de 1958, un poquito lejos del periodo, pero que resume bien, ¿no? Fíjense ustedes esas bandas de madera ascensionales que llevan directamente la vista, la concentran en el altar, ¿no? Llevan la vista y la concentran en el altar, y aunque parece pequeña desde fuera, la iglesia ingresas y es un enorme espacio vacío, ¿no? Que es un enorme espacio muy iluminado, pero que lleva al recogimiento, ¿no? Entonces, está muy bien planteada la idea, ¿no? La direccionalidad, el recogimiento, la iluminación, que es algo muy importante en la iglesia para hacer, porque estamos hablando de una iglesia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es luz, ¿no? Que ilumina, ¿no? Entonces ahí está bastante reflejada esa idea.
En un tema, a lo mejor les puede interesar, si van a Lima en algún momento, intenten ir al PAT, a la sede del PAT de la Universidad de Piura. La pequeña capilla del PAT está trabajada también bajo esta idea de construir una enorme banda en el techo que atraiga la mirada y lleve la mirada hacia el altar. Hay una influencia bastante significativa. Bueno, y aquí entramos ya a ver a los grandes, ¿no? Le Corbusier, el más importante, con esa idea de la máquina de habitar, ¿no? Bueno, Le Corbusier está muy influido por la industrialización y por la primera industrialización, es decir, diríamos la industrialización del inicio del siglo XX, la industrialización taylorista, de que una persona es una máquina y forma parte de todo un sistema y un engranaje y todo debe funcionar adecuadamente, ¿no? Y en la Villa Savoy de París de 1929 plasma esa idea del espacio, del edificio, como algo que debe ayudar a la vida del hombre, que debe ayudar a que el hombre pueda habitarla en ella. Entonces establece espacios, ¿no? La planta baja sobre pilotes para dar más ventilación y además también para el flujo libre de los carros, la planta libre, la idea de la fachada libre de ornamentos y grandes ventanales para que entre luz, ¿no? Todos estos elementos están muy bien configurados, ¿no? Muy bien configurados. Y utilizan la geometría, porque prontamente se descubre que el lenguaje de la arquitectura es un lenguaje racional. Cuando hablamos de proyectos, estamos hablando de cosas abstractas que se racionalizan. Entonces eso es interesante porque esa idea, aceptar que la arquitectura es un proceso racional del hombre, es un proceso creativo, pero que tiene que configurarse en cosas concretas, lleva también a empezar a pensarlo el objeto arquitectónico en su propia volumetría. No solamente importa el espacio interior, que es el gran elemento y el gran valor de la arquitectura, el saber manejar el espacio interior, sino también la volumetría, la relación del elemento con su entorno. Y entonces ahí empieza toda esa larga lista de trabajo, ¿no? Gropius en la Bauhaus, ¿no? La forma sigue a la función. Ese es el concepto, mientras que en Le Corbusier es la máquina de habitar, aquí es la forma sigue a la función. ¿Qué implica pues que la forma siga la función? Que la arquitectura tiene que cumplir por encima de todo un propósito para el ser humano. Y ese propósito para el ser humano no es igual en todos los momentos. Porque el hombre cuando estudia es muy distinto al hombre que vive en su casa, al hombre que trabaja, al hombre que va, no sé, al hospital. Entonces, ese planteamiento de entender que el edificio tiene que estar relacionado también con lo que se está planteando, con el proyecto que se está, con las necesidades que se están planteando, lleva pues a esa reflexión y también a las necesidades propias de cada estructura, ¿no? La modernidad de este edificio es brutal. O sea, uno mira este edificio y dice, pucha, como cualquier edificio de Piura. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esa tela de metal con vidrios que vemos ahí, lo tenemos en un edificio que está en la avenida, en la calle, en el jirón Lima con Ica. Lima con Ica, creo que es. O Lima con Huancavelica, con Huánuco, ¿no? Porque es de las primeras, paralela ¿cómo se llama este? Donde está Ganímedes. Al frente de Ganímedes, ahí hay un edificio que tiene ese mismo telar, ¿no? Bueno, hay muchos edificios que manejan esa idea del tejido. Es más, el mismo edificio de Confucio, ¿no? En fin, yo no soy un especialista, pero a lo que voy es que son elementos que están empezando a quedar, ¿no? Como una manifestación de ideas que bien pueden plantearse. Ahora, es muy llamativo y muy importante la presencia de la luz en toda la arquitectura. Algo que evidentemente no tenían las arquitecturas antiguas, ¿no? Que estaban pensadas más bien como espacios muy cerraditos, con muchas puertas y muy compartimentado. Aquí empieza todo a fluir.
Y mucho más cuando aparece Mies van der Rohe, ¿no? Mies van der Rohe, con su famosa expresión de menos es más, que se le atribuye, aunque no se sabe si él lo dijo, bueno, lo dice todo, ¿no? Menos es más. Cuanto más materiales uses y se puede aprovechar más el espacio y aproveches mejor esos materiales, pues estás consiguiendo una buena arquitectura, ¿no? Y fíjense cómo la arquitectura moderna, además de ser muy geometrizante, también empieza a valorar otros aspectos, ¿no? Aquí lo vemos con las combinaciones de colores, pero también de materiales. Aquí lo vemos ya no solo con la combinación de colores y materiales, sino las texturas. Las texturas es un elemento clave en la arquitectura contemporánea y la idea del espacio. El espacio juega a favor, ¿no? El espacio juega a favor de la arquitectura. En este caso estamos viendo un pabellón, es decir, un edificio que está pensado para que entre mucha gente a visitarlo. Por lo tanto, lo que no puede tener es demasiadas puertas y ventanas cerradas, sino que tiene que ser un espacio fluido, que permita que la gente discurra por su libre albedrío rápidamente, sin aglomeraciones. Entonces, desde esa perspectiva es que este pabellón se plantea, pero coincidentemente viene a convertirse también en un modelo arquitectónico que lo vamos a ver en casi todos, a partir de entonces, en casi toda la arquitectura, ¿no? Aquí lo vemos en Neutra, 1+2, la idea de que un espacio puede convertirse en dos, porque los espacios se pueden remodificar, se pueden reordenar a partir de las necesidades de las personas. O sea, las personas, el arquitecto tiene que ser capaz de observar, comprender y simpatizar con la persona para descubrir sus intereses y sus deseos. Y a partir de ahí, establecer una relación con la arquitectura de manera que esa arquitectura pueda servir para muchas cosas. Eso es el funcionalismo, ¿no? Entonces, esta idea de las casas 1+2, de las casas prefabricadas, de las estructuras pues abiertas que desarrolla por ejemplo, esta casa Kaufman de Palm Springs, pues es una maravilla, ¿no? Es una modernidad impresionante, pero como pueden ver ustedes, muy conectado con todo el proceso previo, ¿no? Aquí en Piura tenemos muchas de estas casas neutras, ¿eh? Tenemos varios ejemplos bien bonitos de casas neutras. Una de ellas lo tenía la universidad, está en venta, se llama el Centro Cultural Las Norias, que fue originalmente fue la casa del rector, del primer rector, y que está, bueno, casi saliendo para los ejidos, pasando la urbanización del Golf. Es una casa que está en todo aunque está intervenida, porque le han hecho añadidos posteriores, la casa es una casa estilo neutra impresionante, impresionante de veras. Entonces hay que tener mucho ojo porque la arquitectura de Piura, que corresponde más o menos a los años 60, está muy inspirada en este tipo de estructuras. Y básicamente la zona de San Eduardo, ¿no? Luego hablaré de ello un momentito. Entonces fíjense ese desarrollo de un nuevo lenguaje, de unos nuevos planteamientos arquitectónicos que se alejan del historicismo, ¿no? Para Espacio, la arquitectura se manifiesta como un nuevo concepto, ¿no? Y una visión moderna. Es un arte de síntesis, producto de todos los conceptos básicos y primordiales de un tiempo a través de formas y volumen. Espacio plantea que la arquitectura debe ser el sumum, ¿no? Recupera esa idea del sumum y del sumum del conocimiento, pero además también entiende que en ella deben resumirse todas las aspiraciones y las necesidades de las personas, ¿no? Por eso la arquitectura, y reconocen eso, que la revolución estética de la arquitectura llega tarde, es la que llega más tarde con respecto a otras artes. Pero tiene una razón de peso y su razón es que, como lo afirman aquí, era necesario que la metamorfosis se realizara plenamente en todos los planos asequibles al hombre para que la arquitectura concretase en sí la fórmula total. O sea, que era importante, según Espacio, que primero se dieran las revoluciones en otros ámbitos para que luego la arquitectura resumiera en sus planteamientos estéticos justamente esas transformaciones. Y eso es así como ha sucedido, ¿no?
en principio, en general en todo el mundo. Sin embargo, también son muy críticos con la realidad peruana, porque para ellos en el Perú no hay, con respecto al panorama universal contemporáneo, no ha existido arquitectura. Y fíjense que hemos visto mucha y de muy buena calidad algunas de ellas, pero es que estaban muy marcados por la visión historicista, ¿no? Que vamos a comentar. Ahora, espacio tiene una gran oportunidad para desarrollarse. En general, la arquitectura moderna tiene una gran oportunidad para desarrollarse porque en 1940 ocurre un gran terremoto en Lima y en algunas otras ciudades que destruyó la ciudad, pues, ¿no? Destruyó y trajo abajo mucha de la arquitectura, diríamos, de adobe y caña que caracterizaba a Lima en ese momento. Por lo tanto, el Estado en ese momento se planteó la obligación de atender a esos ciudadanos más necesitados. Y evidentemente también planteó la oportunidad de renovar la ciudad. Y digo en Lima porque efectivamente el primer proceso de transformación se da en Lima y luego, más tardíamente, se va a dar en las regiones. ¿Cómo se da este proceso de renovación de la ciudad? Aquí hay un tema bien interesante. Estoy usando un mapa, por cierto, que viene de la Municipalidad de Lima. Es el mapa que utilizan para señalar los puntos de interés del centro histórico de la ciudad. Pero este mapa me parece útil porque nos va a permitir ver los tres grandes momentos de la modernización urbana de Lima, que son los momentos que hemos visto en este curso, ¿no? El primer momento, lo conocemos, es la creación del Paseo Colón y tras la destrucción de las murallas de la circunvalación, de esa avenida Circunvalación que rodea todo el casco antiguo y que hoy día llamamos Avenida Grau. Y por el sur también, y por el sur también, por el oeste va a suceder lo mismo, ¿no? Se extraen abajo las murallas y esto crea oportunidades para crear un circuito alrededor a partir de bulevares, ¿no? Teniendo el monumento del 2 de mayo y luego el monumento de Bolognesi como los dos puntos referenciales de esta nueva expansión de Lima. A partir de aquí es que se expande Lima hacia el sur, a partir de aquí es que se expande Lima hacia el oeste, ¿ok? Aquí estamos a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Finales del siglo XIX. En el mismo contexto aparece la segunda modernización que se da desde finales del siglo XX y termina con Leguía, que es la creación de la avenida Nicolás de Piérola, o también llamado Avenida La Colmena, que es la primera avenida moderna que rompe la ciudad por un lado, poniendo como centro la Plaza San Martín que está aquí, con la idea de construir una ciudad que pueda interconectarse rápidamente con los espacios diríamos, alejados, ¿no? La zona este y la zona sur. La avenida Nicolás de Piérola, La Colmena, es en realidad la primera avenida moderna que tenemos alejada diríamos, de la idea de bulevar, y va a ser un modelo que se va a utilizar a lo largo de todo ese periodo. Finalmente, tras el terremoto del 40, surge una nueva idea de intervenir el centro histórico a partir de dos grandes ejes paralelos, la avenida Bancay y la avenida Tacna, de tal manera que esos dos espacios van a ser los espacios que, diríamos, encierren el centro histórico. Junto con Nicolás de Piero le están creando el centro histórico y a partir de ahí hacia afuera es espacio en donde se puede intervenir y se puede transformar la ciudad, ¿no? Y evidentemente eso es lo que van a hacer. Entonces, si uno mira hoy en día en Google Maps o en Google Earth, se mete a Lima, Avenida Tacna, se van a dar cuenta que hay clarísimamente un punto en donde la ciudad se transforma, empieza a ser de otra manera. Y en la avenida Bancay lo mismo. Uno se pregunta, ¿pero por qué estas avenidas? ¿No? ¿Por qué van a ser esas dos avenidas? Porque la idea era separar el centro histórico, dejar el centro histórico e intervenir en las zonas aledañas, ¿no?
La arquitectura historicista es muy criticada por la agrupación de espacios, ¿no? Su juicio estético lo tilda de cosas muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo, histórico y copia del pasado, ¿no? Y mire qué bonita es esa portada neocolonial de esta casona, ¿no? Una casona de la avenida San Felipe en Jesús María. Es muy bonita pero es un falso histórico, ¿no? Porque está hecho de cemento, de concreto, de ladrillo, ¿no? Combinaciones arbitrarias y alteraciones irresponsables de la arquitectura antigua. Esto también es interesante, pero están haciendo más bien alusión al Palacio Arzobispal que construye y a la Municipalidad de Lima que utilizan esos enormes balcones de 2 o 3 pisos que evidentemente no tienen nada que ver con la balconería limeña virreinal. Pero más allá de eso, lo que les preocupa es ese sentimiento excesivamente decorativo, de accesorio, intrascendente y superficial, ¿no? Para ellos eso es un antiarte, porque está en contra de sus postulados funcionalistas. Esto es simplemente vistoso. Es una fachada bonita, aunque por adentro sea completamente distinto, tal y como sucede en el Museo de la Cultura Peruana o Antiguo Museo de Historia, ¿no? Que la fachada es muy incanista, con esos enormes tótem, con la figura de Tiahuanaco, pero traspasas esa fachada y encuentras un edificio distinto y distribuido de otra manera. Entonces esa reflexión es lo que lo lleva a enjuiciar de manera crítica a la arquitectura historicista, ¿no? Finalmente, sostienen que es una arquitectura estática, una arquitectura vaciada de contenido interior, vaciada de resoluciones, diríamos, conceptuales y todo puro formalismo, una arquitectura que no es en realidad arquitectura porque no tiene planteamientos arquitectónicos, resumen estos autores. ¿En qué sentido no tienen planteamientos arquitectónicos? Que solamente se quedan con el juego de las formas, pero no se preocupan por la distribución, por el espacio, por estos elementos, ya que, según ellos, se plantean estos elementos como tradición, ¿no? Como unas formas que siempre se han recurrido, no hay inventiva. En cambio, frente a esto está la arquitectura actual, la arquitectura moderna para ellos, ¿no? Ahí tenemos una foto de la avenida Tacna, esta es la avenida Tacna, en 1960. Fíjense ustedes la modernidad que nos está transmitiendo con esos enormes bloques arquitectónicos, con esa vista de una ciudad que está en plena ebullición, ¿no? Y esta arquitectura actual se caracteriza en primer lugar por el funcionalismo. Por el funcionalismo. Es decir, porque cumple en primer lugar y principalmente una función. Y entiende que la arquitectura que no cumple esa función no está cumpliendo la base esencial. Y para cumplir esa función, la arquitectura se plantea como un proyecto racional, pero también un proyecto de vivencia, porque se entiende que esta arquitectura debe suplir no solo las necesidades, diríamos, habituales o tradicionales o básicas, sino también debe de alguna manera crear una nueva expectativa, ¿no? Entonces esa nueva expectativa es generar vivencias en la población, ¿no? Y por eso se alejan de los estilos académicos predeterminados o los estilos académicos, diríamos, tradicionales para empezar a investigar y hacer sus propios planteamientos. Evidentemente, esta arquitectura del Grupo Espacio, la arquitectura moderna en el Perú, diríamos que no es ortodoxa, ¿no? Es decir, que no todos son igualitos. Hay muchos valores, hay muchos planteamientos personalistas y evidentemente también influye mucho las tensiones generacionales. La generación joven siempre va a ser más crítica que la generación antigua y va a buscar transformar más cosas, ¿no? Entonces, recomiendo a todos, lo voy a buscar y lo voy a colgar también en la red virtual, un libro de David Pino que habla sobre la arquitectura de la avenida Tacna y Wilson,
en Lima. Y es un interesante ejercicio de describir, porque básicamente está describiendo, no es arquitecto David Pino, sino historiador, describir las características físicas de los edificios más representativos de la avenida Tacna. Cuándo se construyen, quién los construye, por qué se construye, qué características tienen. Y es un pequeño tratado de, creo que no más de 50 páginas, donde además de fotografías, encontramos evidentemente un primer inicio, un acercamiento desde la historia, porque sobre estos edificios se han hecho muchos planos, se han hecho muchos estudios, los arquitectos han trabajado muchísimo estos edificios, que están construidos por los grandes, ¿no? Miro Quesada, Seoane, qué sé yo, Marquina, todos estos que han hecho la historia de la arquitectura peruana, pero esa visión histórica es la que nos falta, ¿no? Todos estos edificios tienen una proyección hacia el futuro porque están pensados desde una perspectiva futurista, no desde una perspectiva tradicional. Eso es un aspecto bien importante. Y es lo que lleva a pensar en la principal razón para haber roto literalmente, con el perfil de la ciudad. Porque el perfil de la ciudad de Lima es un perfil de casas de no más de 3 pisos. Algunas, mayoritariamente de 2 pisos. Y de repente colocar un tremendo cubo de 10 pisos o 15 pisos en concreto, rompe pues la perspectiva de la ciudad, pero es porque hay una visión detrás. Y la visión detrás es no pensar más en el pasado, sino empezar a proyectar una imagen del presente y hacia el futuro. Y desde esa perspectiva se entiende que una ciudad tendrá más modernidad en la medida que tenga esa imagen de modernidad. Por otro lado, también lo veremos más adelante, está la conciencia arquitectónico-social. Y esto es interesante porque es una época en donde se utiliza, o mejor dicho, se aprovecha las ventajas de los arquitectos del movimiento para empezar a plantear una idea de vivienda social, para plantear nuevos modelos de urbanismo ajenos a las ciudades antiguas, ¿no? Finalmente, es un planteamiento de la arquitectura actual, es un planteamiento de una nueva residencia para un nuevo hombre, para un nuevo hombre, para una nueva persona, porque se entiende que el futuro está desvinculando las formas de ser, las formas de pensar y las formas de actuar de los peruanos o del ser, del hombre, del ser humano, respecto a su pasado. Están cambiando, por lo tanto, está transformándose y esa nueva mentalidad y ese nuevo espíritu y esas nuevas formas de ser necesitan una nueva arquitectura que sea funcional, que sea auténtica, que esté libre de estilos para no estar atada y principalmente que esté libre de anécdotas. Es decir, que no sea historicista, que no esté pegada a elementos anecdóticos, sino que tenga un discurso detrás, ¿no? Y eso es lo que se busca y al final se logrará, ¿no? Ahora, recordemos el contexto, lo dijimos en la sesión anterior, el contexto es el periodo 1 de la primera etapa de crecimiento, donde encontramos pues el gobierno de Manuel Udría, el gobierno de Manuel Prado, es decir, un momento de crecimiento económico, de desarrollo económico en el país, y ese crecimiento pues tiene que manifestarse a través de arquitecturas y nuevos planteamientos, ¿no? Uno de ellos va a ser justamente la creación de la Corporación Nacional de Vivienda en la época de José Luis Bustamante y Rivero, que va a impulsar 7 unidades vecinales en Lima y Callao. ¿Por qué impulsar unidades vecinales y qué cosas son las unidades vecinales? Pues las unidades vecinales se deben considerar como espacios que son autónomos, luego lo veremos, autónomos en su diseño y en la satisfacción de sus necesidades. Son viviendas de tipo social, o sea, están pensadas para agrupar gentes, para agrupar hasta 5.000 personas en un entorno de un espacio que tenga sus propias instalaciones para poder desarrollarse.
Además, son viviendas que son tremendamente funcionales, que están adaptando los espacios a una nueva vida. Son viviendas que intentan explotar el espacio desde una perspectiva más económica y ya no simplemente construir y cuanto más grande mejor, sino aprovechar el espacio para sacarle frutos y rendimientos. Empezamos ya también, por otro lado, a ver cambios de estilo de vida, porque la mayor parte de estas viviendas, a diferencia de las viviendas obreras que se desarrollaron en la época de Leguía, que eran casas, aquí las viviendas son departamentos. Y los departamentos están pensados para familias unicelulares, unicelulares, familias de papá, mamá e hijos, donde los abuelos, los tíos, los sobrinos dejan de lado. Por lo tanto, están transformando costumbres y estilos de vida. Ahí tenemos algunos ejemplos. Fíjense cómo se aplica los postulados de Le Corbusier, de Gropius, de Mies van der Rohe en esta arquitectura. Es impresionante. Aquí tenemos Matute en la parte de arriba, la unidad vecinal Matute, en la Victoria, y en la parte de abajo está Mirones. Mirones y Matute. Fíjense esos balcones abiertos, que son a la vez descansos, pero zonas también de reunión de las personas, ¿no? Y son los espacios de convivencia de la población, ¿no? Entonces hay 4 departamentos, si no me equivoco, eran 4 departamentos por cada piso. Y esto hace pues que los departamentos sean un poco chicos, pero lo suficiente como para poder tener a una familia pequeña, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo están marcando también las características de la nueva sociedad? El mejor ejemplo de esto es la unidad vecinal número 3. Aquí la tenemos en su planta actual. Esto es la unidad vecinal número 3, un enorme triángulo, que en su momento estaba a medio camino entre Lima, que está por aquí, y Callao, que está por acá. Pero tenía la avenida Argentina, donde están las principales fábricas. La unidad vecinal número 3 es una unidad de familias obreras. Está pensado para familias obreras, por lo tanto, que es una vecindad, diríamos, proletaria, si pudiéramos utilizar este término, obrera, y de condiciones populares, ¿no? Se accedía a estas viviendas por sorteo entre la población obrera, entre los obreros agremiados, se accedía a través de sorteo y los costos de los pagos que se había que hacer pues eran ínfimos, ¿no? No eran tan caros, por lo tanto eran asequibles a las personas. Ahí podemos ver un ejemplo. Fíjense la diferencia, porque, claro, la unidad vecinal número 3 es del año 43, 44. En cambio, estas unidades vecinales ya son del 46, 47 y 50. Y ahí claramente se puede ver incluso la diferencia de estilo. Esta está hecha en ladrillo y estas de aquí ya es concreto, ¿no? Y si bien son estilos diferentes, este es un poco más organicista, lo cierto es que cumplen las mismas funciones, ¿no? Cumplen las mismas funciones y evidentemente marcan en la pauta de la nueva forma de vida. Recuerden ustedes que una unidad vecinal está concebida como un complejo autónomo. Ellos tienen mercados, postas médicas, comisarías, cine, locales comunales, correo, escuelas primarias y sistemas de circulación interna. Por lo tanto, son autónomos, son totalmente independientes de la ciudad y pueden desarrollar diríamos, esa comunidad, esa macrocomunidad, porque está pensado para 5.000 personas, ¿no? Entonces, esto es interesante porque se está planteando un nuevo tipo de vecindad, ¿no? Un nuevo tipo de vecindad, una vecindad que tiene como particularidad lo igualitario, porque todos tienen el mismo acceso a las mismas cosas. Todos tienen acceso al agua, todos tienen acceso a la luz. Entonces hay una intención también de igualitarismo
en la sociedad, ¿no? Estas casas no están hechas, estos departamentos no están hechos para las personas de clase media o pudientes, no. Esto es vivienda popular. Lo que se buscaba con estas viviendas era destuburizar las ciudades. Estas ciudades que habían sido ya atacadas por la migración, pues era la idea de utilizarlas como espacios nuevos para trasladar a la población y así destuburizar la ciudad. Aparte de esto también aparece, aparece, aunque lo veremos en otra sesión, aparecen los barrios populares, es decir, las urbanizaciones populares, tipo San Martín de Porres, ¿no? Aquí en Piura sería la Urba Piura. La Urba Piura es una urbanización popular donde está diseñada y planteada desde una perspectiva tremendamente popular, ¿no? La gente que va a ir a vivir ahí tiene unas características sociales y también ahí vemos igualitarismo. Y el otro gran empeño de la época, especialmente de Odría, será el impulso a la construcción de las grandes unidades escolares. Estas grandes unidades escolares es un gran proyecto, tal vez un proyecto educativo único hasta ese momento. Y además es un proyecto educativo que miraba hacia el futuro, tal vez no con, pienso yo que a lo mejor no con mucha claridad de cómo sería el futuro, pero sí que estaba viendo hacia el futuro de lo que iba a suceder en el país. Y entonces se plantearon 55 grandes unidades escolares. Cuando hablo de grandes unidades escolares, que son colegios para 3.000 alumnos, 4.000 alumnos, o sea, una población estudiantil impresionante, ¿no? Evidentemente no todos en el mismo momento, porque estas grandes unidades escolares funcionaban en la mañana, en la tarde y en la noche. Y los grupos iban sucediendo. No sé si alguien, bueno, ustedes a lo mejor no, pero sus papás posiblemente han estudiado en grandes unidades escolares. Hay que preguntarles cómo era el tema, ¿no? Porque de hecho la gran unidad escolar está pensada para atender, en primer lugar, una creciente demanda de educación secundaria. Acuérdense que el gran objetivo de la República Aristocrática fue castellanización, alfabetización, lo más que se pueda, pero a nivel primario. Claro, una alfabetización a nivel primaria y saber sumar, restar, dividir y multiplicar no es un conocimiento básico, pero es funcional, o sea, si no lo necesito, no lo uso. Una educación secundaria ya está dirigido hacia el futuro. Y es por eso que vamos a ver que, fíjense en la última parte, atendían los 2 últimos años de primaria, cuarto y quinto y sexto, y además atendían una secundaria que se dividía en algún momento, en el cuarto año, se dividía en 2 grupos, la secundaria común y por otro lado la secundaria técnica. Entonces había un planteamiento de cómo dirigir a los jóvenes hacia intereses de producción. La secundaria técnica estaba pensado para generar, para enseñar a los jóvenes, pues, qué sé yo, contabilidad, trabajo automotriz, carpintería, electricidad, gafitería, ¿no? Había que enseñarles ese tipo de actividades técnicas que pudieran luego permitirles a ellos desempeñar un oficio. En el caso de las jóvenes, de las chicas, era secretariado, cosmetología, taquigrafía, también estaba el tema de la peluquería, etcétera. Panadería también había, por cierto. Entonces, fíjense ustedes cómo se está planteando una base productiva para el país. Hay una visión de que estos jóvenes tienen que salir a trabajar y para eso necesitan tener conocimientos de oficio. Y la secundaria de las grandes unidades escolares estaban dirigidas a eso. A la par también se crearon los colegios secundarios militares, ¿no? Tipo el Leoncio Prado, el Pedro Ruiz Gallo. Colegios militares, o militarizados, mejor dicho, que tenían como finalidad formar pues a esos jóvenes que luego accederían a las escuelas de cadetes, ¿no?
porque esos chicos que se formaban en los colegios militarizados no eran clase de tropa, no era leva, eran cadetes porque iban a estar mejor instruidos. O sea que había una visión de qué es lo que se esperaba. Obviamente, lo que no se entendió es que la enorme masa de gente que salía de los colegios secundarios, muchos de ellos tenían aspiraciones, diríamos, sociales mucho más grandes que tener un oficio. Y es por eso que 20 años después o 15 años después de su construcción, vamos a ver cómo las universidades empiezan a recibir grandes cantidades de gente y empieza lo que conocemos como la masificación de la universidad. Y la masificación de la universidad es porque toda esta gente que estudia en las grandes unidades escolares, muchos de ellos tienen aspiraciones de llegar a ser universitarios, pero ciertamente impulsados por la familia, porque si el padre había estudiado hasta el tercero de primaria, el padre quería que el hijo no solamente terminara el colegio, sino que entrara a la universidad, porque además era un signo de distinción que mi hijo fuera universitario, que sea médico, que sea doctor, que sea ingeniero, qué sé yo, ¿no? Entonces esa visión ascensional, porque en el fondo es ascensional, va a influir mucho y va a marcar mucho el despegue de la masificación de la universidad en los años, mitad de los años 60, comienzo de los años 70, en las ciudades, ¿no? Y va a llevar pues a todo este derrumbe del planteamiento que había originalmente pensado Odría, ¿no? Y que, bueno, tiene que volverse a reconstruir, cosa que seguimos esperando hasta ahora, ¿no? Entonces esto es interesante. Y otra cosa también bien interesante, ¿no? Fíjense la imagen que vemos ahí abajo, la de la postal, en donde aparecen los papás llevando a sus hijos al colegio, a la gran unidad escolar, ¿no? En carro. La gran unidad escolar también marcó las diferencias sociales en Lima, porque los niños que iban por la mañana eran los niños de las clases medias. Los niños que iban por las tardes eran los niños que trabajaban, ¿ok? O sea, obreros, hijos de obreros. Y la gente que iba en la noche, que no eran niños, algunos sí, pero no todos, no creo que fueran mayoritarios, eran más bien personas que solo habían llevado primaria o eran analfabetos o funcionales. Por lo tanto, en la nocturna estudiaba la gente que quería superarse. La gente que quería superarse. Entonces ahí ya estamos viendo, porque claro, en esta época no habían colegios privados. Diríamos que no habían colegios privados como los existen ahora, ¿no? Habían colegios de monjas, habían colegios de religiosos, que sí tenían un régimen privado, pero diríamos que eran muy elitistas, ¿no? No era para la masa. Para la masa eran los colegios, las grandes unidades escolares, ¿no? Y esto es bien interesante de señalarlo, porque nos habla mucho de esa composición del panorama social de nuestro país, ¿no? Bueno, en cuanto a estos son los proyectos sociales que se plantean en la época. En cuanto a estructuras, pues mencionarles algunas, para no alargarnos más, mencionarles algunas. Este es un edificio que a mí me parece fabuloso. Está hecho por Seoane del 45 al 48, se llama el edificio La Fénix. Hoy en día se llama edificio Wilson. Interesante porque, aunque es un edificio dentro de este concepto que ya estamos viendo, que es el concepto funcionalista, sin embargo, Seoane no deja de darle un cierto aire, diríamos, un cierto aire peruanista al edificio, ¿no? Con ese trabajo en la parte superior de telar prehispánico, de estilo prehispánico, que, bueno, nos recuerda a la arquitectura chimú, a la arquitectura del norte, ¿no? Algunos lo señalan como Chavín, ¿no? A mí me parece que no es Chavín.
es más bien chimú, muy costeño, ¿no? Y luego en los materiales, ¿no? Fíjense en la base el mármol con ciertos elementos neocoloniales, la estructura del bloque central en ese color rosado, bloque central imponente, y luego la parte superior con estos elementos ya ornamentales, ¿no? Aquí tenemos pues, la parte de abajo era para comercio, las viviendas, y me parece que era un par de flats en la parte superior, diríamos, de mejor calidad, ¿no? Al costado hay otro edificio que podríamos hablar también de él muchísimo, porque además me encanta ese edificio porque tiene un juego de volúmenes. O sea, esto es muy cerrado, pero este de aquí tiene un juego de volúmenes, de entradas y salientes, de movimiento, que es fabuloso. Y al frente hay otro edificio que es una curva completa. Es una curva, tiene un frontis que es una curva, y era así porque era el edificio de la Ford en donde se vendían los carros. Entonces, la estructura que fue construida por Belaúnde, esta de aquí, no me acuerdo por quién fue construida, pero la de enfrente fue construida por Belaúnde, se planteó a partir de la sala de exposición de los carros, ¿no? Bueno, edificios de estos encontramos muchos. Otro ejemplo maravilloso de los años 50, creo que el mejor ejemplo, el que para mí grafica el espíritu de la arquitectura de esta época, es el antiguo Ministerio de Educación, hoy día es el Ministerio Público. Originalmente era el Ministerio de Educación, también de Seoane, del año 50 al 56. Fue el edificio más alto de Lima y del Perú hasta 1974, cuando se construye el centro cívico. Es un edificio impresionante, ¿no? Porque además juega con lo clásico, pero además también es muy abierto y moderno. Es el primero que se construye bajo los estándares de Mies van der Rohe, de estructura en cemento solamente en las partes necesarias, la caja de la columna, la caja del ascensor y algunas columnas determinadas, luego todo lo demás es un tejido de fierro, vidrio y grandes espacios internos que se pueden remover. O sea que son tabiquería que se puede remover. Estaba pensado en el modelo de Mies van der Rohe, ¿no? Y el estilo del edificio es fabuloso. Una torre principal de 21 pisos, además con esa forma convexa que le da mayor atractivo, y dos volúmenes laterales de 12 pisos adheridos, ¿no? Como si fueran soportes laterales que sostienen la estructura principal, y delante de ellos una enorme plaza circular con un chorro de agua que a cada rato se levantaba, ¿no? Una cosa de otro país, ¿no? Y además este edificio, la ubicación que tiene es especial, porque la ubicación es entre la avenida Bancay y la avenida Nicolás de Piron, en esa esquina. Por lo tanto, era como una puerta de acceso a Lima. Era como el edificio que te da la bienvenida a Lima si venías de la zona sur. Y esa visión de una Lima súper moderna, ¿no? Algunos dicen que este edificio iba a tener un gemelo en la zona al frente, un edificio gemelo del cual no se construyó, solamente el hueco y las bases. Y que se quedaron sin dinero y no se construyó nada hasta ahora. Bueno, pero es un ejemplo clarísimo y además ya nos está abriendo las puertas a esa modernidad tan del gusto de la gente de espacio, ¿no? El segundo periodo, que también es parte del periodo del crecimiento y que corresponde a Belaúnde, dentro de todo es el periodo de mejor construcción en arquitectura funcionalista en el Perú, ¿no? Bueno, Belaúnde es arquitecto, y además es uno de los promotores de la agrupación Espacio. Y por lo tanto es un arquitecto que tiene una visión de la sociedad completamente distinta, ¿no? Fíjense ustedes, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que se construye en su época, miren el planteamiento. Claro, hoy en día uno ve Jorge Chávez ya como una pequeña latita que ya no aguanta más y más bien hay que estar pensando en la nueva expansión. Pero en su momento, fíjense el edificio, pues no, es un edificio, es un planteamiento tremendamente moderno donde todo es vidrio,
a 2 alturas encima, con un techo plano, 2 espigones que entran 145 metros en la rampa de vuelo, y otro espigón. Esos 2 espigones se relacionan con un espigón que es como un puente que se abre a dos rampas. Esta parte de aquí ha desaparecido porque es aquí donde se ha construido el hotel. El hotel, no sé qué hotel es, pero ese hotel se ha construido acá destruyendo esta idea. Pero esto yo lo he visto y era una cosa fabulosa. Era una cosa, porque uno podía subir por acá y entrar directamente a la zona de embarque, ¿no? La zona de embarque en la parte de arriba y la de desembarque en la parte de abajo, ¿no? Y en esta estructura alargada, ¿no?, de 290 metros de largo, una cosa enorme, aparece el edificio central, el cuerpo central, con la torre de control octogonal, un edificio de 8 pisos, ¿no?, dándole pues ese aire súper moderno. Además, fíjense que está dispuesto de tal manera con vidrios oscurecidos para que se vea solamente el juego de los materiales, ¿no? El color blanco, el color negro, el color blanco, el color negro. O sea que también tiene un valor estético muy apreciable esta estructura. Y el otro gran ejemplo de la época de Belaúnde es el barrio residencial San Felipe. Un planteamiento, un conjunto habitacional que sí estaba pensado para la clase media, a diferencia de las unidades vecinales que están pensadas para clases obreras, para grupos obreros y diríamos, zonas populares. San Felipe estaba pensado para para la clase media y por lo tanto no solamente el lugar en donde se construye, que es uno de los espacios más importantes y de mayor proyección en la ciudad, sino también, y de valor, porque tenía mucho valor económico esas tierras, que eran las antiguas del hipódromo, de lo que fue el segundo hipódromo de Lima, sino también porque el espíritu que tenía, que era un espíritu de construir algo que sirviera pues como vivienda también, diríamos, agrupamiento social, pero a la vez que tuviera una identidad propia, ¿no? Y entonces ese planteamiento es lo que lleva a que la arquitectura que se desarrolla en la residencial San Felipe sea mucho más, diríamos, mucho más trabajada que la que se desarrolló en otros lugares, de menor similitud, no tan homogénea, sino más bien lo que se buscaba era estilos distintos. Podemos señalar al menos 3 agrupamientos, ¿no? Este de aquí, que vendría a ser el agrupamiento inicial, el más antiguo, que fue trabajado por Siriani y por Bernoulli, este de aquí, que está compuesto por lo que vemos acá, ¿no? Estructuras largas, dúplex y algunos edificios, ¿eh? Y luego viene la zona central, que es esta de aquí, que fue hecha por Cruz y Núñez, que hacen esta parte de acá, y que tiene que ver más bien con una influencia francesa, porque lo que ellos plantean es una zona en donde hay edificios, torres, vamos a llamarlo así, conectados con espacios abiertos comunales. Ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? Los espacios abiertos comunales son grandes plataformas de cemento. Acuérdense en que en Lima no hace tanto sol como en Piura y por lo tanto las áreas abiertas pueden ser todas las que se quieran, porque se puede muy bien estar debajo del sol sin problemas, no es como acá. Y zonas también comunes, mercado, hay un mercado, telégrafos, hospital, colegio, todo es integrado. ¿Cuál era la novedad que planteaba Cruz y Núñez? Planteaban, a diferencia de otros proyectos, planteaban una avenida, más que una avenida, un camino peatonal, que lo vemos aquí, elevado, que sería el camino que conecte todos los edificios. Es una cosa alucinante, era como un puente larguísimo que rodearía todo y los conectara a todos de tal manera que uniría todos los espacios, ¿no? Que finalmente no se desarrolló, ¿no? En todo caso, no se desarrolló como lo habían planteado los arquitectos.
Y más bien luego viene la tercera parte, que es esta de aquí, que está hecha por Vázquez y Smirnov, que diríamos que es la más, o es más occidental, y que a diferencia de las otras dos, esta parte de aquí se caracteriza por tener estas cuatro grandes torres. Estas cuatro grandes torres con estos enormes bloques, ven ustedes los bloques que son inmensos, estos enormes bloques y en el medio el conjunto de los dúplex, ¿no? Por lo tanto, esta es una zona, diríamos, a diferencia de las anteriores, esta es una zona más habitacional donde entra mayor cantidad de gente y evidentemente hay una mayor concentración de planteamiento urbanístico social más que en las otras partes. Las edificaciones de la residencial San Felipe son bastante novedosas. Miren aquí un ejemplo. La luz que entra por esos enormes ventanales, la distribución de los espacios. Empiezan a utilizar mucho esta idea del comedor con la sala que se unen. La mayor parte de los departamentos tienen 2 o 3 habitaciones más habitación para la empleada, pero solo tienen 2 baños, baño compartido para las 3 habitaciones, completo, eso sí, cocina, fregadero y todas estas cosas que realmente llaman mucho la atención en cuanto a su buena distribución de espacio, ¿no? Y entonces esto nos lleva pues a observar que estamos ya entrando en una época de progresismo, estamos ya entrando en una época de empezar a atender las necesidades de Lima, las necesidades de una ciudad que necesariamente está creciendo con mayor rapidez y por lo tanto hay que atender las exigencias que tienen que ver con el uso de la luz y del agua y del desagüe y la concentración de la población. ¿Fueron buenas ideas en su momento? Claro que sí. Sin embargo, el desborde popular, las migraciones y también la época, porque el crecimiento duró muy poco tiempo y luego entró la decadencia y la crisis, pues llevó a que todos estos proyectos se paralizaran, ¿no? Muchos de estos proyectos se paralizaron y en gran medida pues tuvimos que recomponer esa visión de progreso que aquí está muy bien planteado y que son la característica de las propuestas de la agrupación Espacio.